A ver, la semana de un profe en Colombia. 40 horas. Pero, un momento, ¿significa eso que está 40 horas seguidas dando clase? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la letra pequeña de la ley, porque hay un plano, una estructura, que es mucho más compleja de lo que parece. Vamos a ello. Y es que esta es la pregunta clave, ¿verdad? La del millón. Uno piensa, ¿40 horas de trabajo? Pues 40 horas de clase. Es lo lógico, ¿no? Es una idea que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Pero ojo, porque la realidad tiene muchos más matices y la verdad es bastante más interesante. Y para entender todo este embrollo, la clave está en la normativa, como casi siempre. En concreto, hay que fijarse en decretos como el 1278 y el 1075, porque ahí dentro es donde están los dos conceptos clave que lo explican absolutamente todo. Son, digamos, las dos piezas maestras de este puzzle. Aquí están. Jornada laboral y asignación académica. Suenan un poco técnicos, pero es fácil. La jornada laboral es el paquete completo, las 40 horas. Y luego la asignación académica, ese es el tiempo que se pasa enseñando de verdad a los alumnos. ¿Cuánto? De momento es un misterio. Entender bien qué es una cosa y qué es la otra, esa es la clave de todo. Empecemos por lo grande, el panorama general, la jornada laboral. ¿Qué es? Pues son esas 40 horas a la semana. Y aquí entra todo. Absolutamente todas las tareas de un docente, desde dar clase hasta preparar un examen o hablar con los padres. Es, por así decirlo, el contenedor de todo su trabajo. Vale, y ahora, dentro de ese gran contenedor de 40 horas tenemos la asignación académica. Y esto ya es más específico. Este es el tiempo dedicado a lo que todos imaginamos. Estar en el aula, con los alumnos, impartiendo la lección. Es el núcleo duro, por así decirlo, el corazón de la enseñanza, las horas de clase de verdad. Perfecto. Ya tenemos los dos conceptos sobre la mesa. Ahora vamos a lo interesante, a los números. ¿Cómo se reparten esas 40 horas? O sea, ¿cuánto tiempo hay que estar en el cole y cuándo se puede trabajar desde fuera? El punto de partida es este. 40. Es el número mágico. 40 horas a la semana. Todo, absolutamente todo el trabajo de un docente se organiza y se distribuye a partir de aquí. Y aquí viene la primera sorpresa, el primer dato que lo cambia todo. De esas 40 horas, solo 30 son de presencia obligatoria en el centro. Las otras 10 horas son para trabajo autónomo. Y esto es súper importante porque la ley reconoce que ser profe es mucho, mucho más que estar dentro de un edificio. Y uno podría preguntarse, ¿qué se hace en esas 10 horas fuera? Pues de todo. Y todo súper importante. Hablamos de preparar las clases del día siguiente, corregir exámenes, buscar material nuevo, hablar con las familias. Es todo ese trabajo invisible que nadie ve, pero que es absolutamente fundamental para que la enseñanza sea de calidad. Vale, recapitulemos. 40 horas en total, 30 de ellas en el centro. Ahora vamos a hacer zoom, a meternos en el meollo de la cuestión. De esas 30 horas de presencia en el cole, ¿cuántas son para dar clase? Y aquí es donde vuelve a aparecer nuestro segundo concepto, la asignación académica. Y fijaos en esta tabla, porque aquí están los números exactos. Y no es lo mismo para todos. Las horas de clase cambian según el nivel. Para preescolar son 20 horas a la semana. Para primaria, 25. Y para secundaria y media, 22 horas. Como vemos, nada que ver con las 40 horas de las que partíamos. Entonces, a ver, hagamos cuentas. Un profe de secundaria está 30 horas en el instituto, pero solo da 22 de clase. ¿Y qué pasa con las 8 horas que faltan? ¿Se va a tomar un café? Pues no. La ley es súper clara en esto. Ese tiempo se dedica a lo que llama actividades curriculares complementarias, y se hacen allí mismo, en el centro. Y ahora, atención a este número. 18. Para ese mismo profe de secundaria, 18 son las horas semanales que no está dando clase. Si lo pensamos, son las 8 horas de actividades en el centro, más las 10 de trabajo desde casa. 18 horas. Es una cifra muy potente. Es casi el mismo tiempo que pasa dando clase. Bueno, ya hemos visto el cuánto, la distribución del tiempo. Ahora vamos a cambiar de tercio y a ver el qué. ¿Qué se enseña? Porque la ley no solo dice cuántas horas se trabaja, sino que también marca unas líneas muy claras sobre el contenido que hay que dar. Aquí entra en juego la Ley General de Educación de Colombia, que tiene una regla de oro, la regla del 80-20. ¿Qué significa? Pues que, como mínimo, el 80% del plan de estudios tiene que estar dedicado a unas áreas que son obligatorias, las fundamentales. Y el otro 20%, ese es su margen para asignaturas opcionales, para que cada centro tenga un poco de flexibilidad. Y aquí las tenemos. Estas son las 9 áreas que son, por así decirlo, la columna vertebral de la educación básica. Van desde las ciencias naturales y las mates hasta las humanidades o la educación artística. Es la base, el tronco común sobre el que se va a construir todo el conocimiento de los alumnos. Pero claro, esto no es un bloque de granito.
Lógicamente, el currículo no es el mismo para un niño de 6 años que para un adolescente de 16. Se va adaptando, va evolucionando a medida que los estudiantes crecen. Vamos a ver dos ejemplos muy claros de esta adaptación. Por un lado, cómo se enfoca la educación en preescolar, que es un mundo aparte. Y por otro, qué pasa en los últimos cursos, en la educación media, donde se meten ya asignaturas más avanzadas. En concreto, si nos vamos a los dos últimos cursos, el 10º y el 11º, la ley dice que a ese núcleo de 9 áreas fundamentales hay que sumarle otras 3 asignaturas obligatorias. Y son estas: filosofía, ciencias económicas y ciencias políticas. La idea es clara, ¿no? Se busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento mucho más crítico y entiendan mejor el mundo que les rodea, justo en la recta final antes de salir del colegio. Ahora nos vamos al otro extremo, a los más peques, a preescolar. Y aquí el enfoque es radicalmente distinto. De hecho, ni siquiera se habla de asignaturas. El concepto clave es campos de formación. Lo que se busca es el desarrollo integral del niño, en cosas tan importantes como la comunicación, la creatividad o cómo relacionarse con los demás. Así que, resumiendo un poco, lo que hemos visto es que la semana de un docente en Colombia no es, ni de lejos, un bloque de 40 horas de clase sin más. Es más bien un plano muy detallado, un sistema que busca un equilibrio entre el tiempo que se pasa en el aula y todo ese tiempo que es igual de importante para preparar, corregir y hacer todo lo demás. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Si existe un marco legal tan claro que protege ese tiempo de preparación del profesorado, ¿cómo se traduce todo esto en la calidad real de la educación en Colombia? Esa es la gran pregunta, y su respuesta, desde luego, va mucho más allá de los números y de lo que dice un papel.